Vamos a ver en este vídeo un ejercicio de un circuito de corriente alterna donde conocemos la tensión de alimentación, que son 230 voltios de corriente alterna 50 hercios. Conocemos también la intensidad generada por esta fuente de corriente alterna, que son 3 amperios, y nos dicen también que se alimenta a una carga inductiva con una potencia de 500 vatios. Lo primero que hacemos es, como conocemos la potencia activa de la carga, vamos a emplear la fórmula de la potencia activa, que sabemos que es potencia es igual a V por I por el coseno de phi en esta carga. Sustituimos cada variable por su valor. La potencia activa de la carga nos han dicho que son 500 vatios. La tensión que recibe esta carga son 230 voltios. La intensidad que circula son 3 amperios. Y el coseno de phi de esta carga inductiva es desconocido y es el que vamos a despejar. El coseno de phi, por tanto, va a ser igual a 500 entre 230 por 3. Esto nos da un coseno de phi, un factor de potencia de 0,72. Si conocemos el coseno de phi, podemos llegar a conocer el ángulo phi, de manera que phi va a ser igual al arcocoseno, al arco cuyo coseno es 0,72. Esto lo calcularíamos con la calculadora fácilmente y nos da 43,6 grados. Como ya sabemos, el ángulo phi es el ángulo de la impedancia. En este caso, al tratarse de una impedancia inductiva, sabemos por tanto que la impedancia va a estar situada en este primer cuadrante, de esta forma. Esta puede ser aproximadamente la impedancia, de manera que este sería el ángulo phi. La impedancia, como sabemos, va a tener una parte horizontal, que es la resistencia, y una componente vertical, que es la reactancia. Como se trata de una impedancia inductiva, esto va a significar, como vemos aquí en el dibujo, que el ángulo phi va a ser positivo y va a ser, como hemos visto, 43,6 grados. Al tratarse también de una impedancia inductiva, esto implica algo que ya hemos visto en la teoría, y es que la intensidad va a estar retrasada con relación a la tensión. Como conocemos el módulo de la intensidad y ahora conocemos el ángulo de la impedancia, sabemos por tanto el ángulo de retraso que va a tener la intensidad. La intensidad con módulo y ángulo va a ser igual a 3 de módulo y de ángulo menos 43,6 grados, es decir, retrasada 43,6 grados con relación a la tensión. Si la representamos, tendríamos la tensión con ángulo cero en el origen de fase y la intensidad retrasada estos 43 grados que decíamos antes. Podemos aplicar ahora la ley de Ohm para corriente alterna para calcular el valor de la impedancia. El valor de la impedancia va a ser igual, como sabemos, a tensión entre intensidad. En esta fórmula se aplican todos los valores con módulo y ángulo. La tensión se suele considerar en el origen, es decir, con ángulo cero. Y la intensidad, pues ya sabemos que tiene 3 de módulo y retrasada con relación a la tensión
43,6 grados, es decir, con ángulo menos 43,6. Realizando este cociente, tenemos que 230 entre 3 es 76,7 y 0 menos 43,6 nos queda 43,6 grados, que es por otro lado el ángulo de la impedancia que ya habíamos calculado anteriormente a partir del arcocoseno de 0,72. La unidad de esta impedancia serán los ohmios. Aquí tenemos la impedancia expresada en forma polar, pero la podemos pasar a forma rectangular para descomponerla en sus partes de resistencia y de reactancia. Si la impedancia, que es igual a 76,7 con ángulo 43,6, un ángulo positivo como corresponde a una impedancia inductiva, la expresamos en forma rectangular, sencillamente con la calculadora pasando este número polar a número rectangular, obtenemos 55,5 más 52,9 J. Por lo tanto, esto significa que tenemos una resistencia que vale 55,5 ohmios. Y en cuanto a la reactancia, tenemos una reactancia inductiva de valor 52,9 ohmios también, expresado por supuesto en módulo. Si lo ponemos con módulo y ángulo, la resistencia tendría un ángulo 0 y la reactancia inductiva, como corresponde a una bobina, tiene un ángulo 90 grados. Hemos calculado entonces que esta impedancia tiene una resistencia de 55 ohmios, ángulo 0, y una reactancia inductiva de 52,9, ángulo de 90 grados. Los módulos son los que vemos aquí escritos. Normalmente la reactancia inductiva se suele emplear, se suele utilizar más bien en forma de coeficiente de autoinducción. La relación que existe entre ambos términos es esta. La reactancia inductiva es igual a omega L. Omega es el valor de la pulsación de la corriente alterna y L es el coeficiente de autoinducción de la bobina. Podemos despejar el valor de L de manera que es igual a la reactancia inductiva partido de la pulsación. Será igual, por tanto, a 52,9 dividido entre 2 por pi por 50. Esto nos da un valor de 0,168 henrios, que es igual a 168 milihenrios. Como conocemos la tensión y la intensidad y sabemos también el ángulo de la impedancia, podemos ahora conocer la potencia reactiva, la aparente, e incluso podemos llegar a conocer el factor de potencia, que ya lo habíamos calculado anteriormente. La potencia reactiva de este circuito, de esta carga, será tensión por intensidad por el seno del ángulo phi. Esto es 230 por 3 y por el seno de 43,6. Tenemos una potencia reactiva de 475,8 voltiamperios reactivos. En cuanto a la potencia aparente, será S igual a V por I, 230 por 3, 690 voltiamperios. El factor de potencia, o coseno de phi, lo hemos calculado anteriormente, es el ángulo de la impedancia,
y lo podemos calcular también fácilmente como el cociente de P entre S. La potencia activa es 500 vatios, la potencia aparente 690 voltiamperios, esto es igual a 0,72. Es el coseno de phi de la carga y que nos sirve como comprobación ya que ya le habíamos calculado anteriormente.